y a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. Aleluya. Bendito es nuestro Dios para siempre. San Juan, capítulo 3. Vamos a tomar los versículos 20 y 21. Allí dice nuestro Señor Jesucristo lo siguiente: porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Vamos a orar y le pedimos al Señor que nos bendiga a través de su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, continuamos delante de tu bendita presencia, agradecidos contigo, Señor, por esta preciosa libertad que nos concedes de estar aquí en tu casa. Gracias por tu pueblo, Señor, que a pesar del clima frío se ha dispuesto para venir a tu casa. Padre, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu bendita palabra, esta palabra preciosa a través de la cual tú enseñas a nuestros corazones. Háblanos a través de ella, por favor, mi Dios. Invocamos tu presencia y tu bendición sobre cada una de nuestras vidas. Yo te suplico, Señor, que pongas en mis labios un mensaje de tu palabra, que venga directamente del trono de la gracia y que sea de mucha bendición y edificación para todo tu pueblo. Úngeme con tu Santo Espíritu, Señor. Envía la palabra que este pueblo necesita. Señor, glorifica tu palabra con señales, con prodigios, con milagros. Señor, creemos que tú puedes hacer cosas poderosas en medio de tu pueblo. Que tu Santo Espíritu ministre a cada vida, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos de antemano la honra, la gloria y el reconocimiento que solo a ti pertenecen. Amén. Aleluya. Tomen asiento, mis amados hermanos. Dios me ha regalado un tema para compartirles que tiene como título: el que practica la verdad viene a la luz. Amén. El que practica la verdad viene a la luz. En este pasaje, nuestro Señor Jesucristo está marcando el contraste que existe entre quienes aman el pecado y se complacen en él, y entre quienes hemos tomado la maravillosa decisión de obedecer a Dios. Finalmente, amados hermanos, quienes hemos tomado la decisión de honrar a Dios, pues vamos a recoger los frutos. La Biblia habla de que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Usted y yo que hemos decidido seguir a Cristo, privarnos de muchas cosas que este mundo nos ofrece, lo hacemos voluntariamente. A nadie le obligan a ser cristiano, a nadie le obligan a obedecer a Dios. No, esto tiene que nacer del corazón, hermano. Usted no puede ser cristiano por imposición. No cometa el error, hermano, de tratar de imponerle a sus hijos que tienen que ser cristianos. No, hermano, no. Ore por ellos, déles testimonio, siembre la palabra en sus corazones y Dios hace la obra en cada uno de ellos. Pero, hermano, es absurdo uno pretender obligar a alguien a ser cristiano. No, esto tiene que nacer del corazón. De hecho, usted estudia la vida de nuestro Señor Jesucristo y Él en ningún momento pretendió obligar a nadie a que le siguiera. Él les decía: el que quiera venir en pos de mí, el que quiera. Les enseñaba la palabra, les enseñaba el evangelio,
les mostraba su amor y su misericordia, y luego les decía: el que quiera venir a mí, o en pos de mí. Y note, amado hermano, que a pesar de ese ministerio tan poderoso que el Señor Jesucristo desarrolló mientras estuvo acá en la tierra, no todos le siguieron a él. Uno podría pensar era para que todo Israel se hubiera convertido. No, hermano, antes lo crucificaron. Es tremendo. Quedó un remanente, sí. El Señor no perdió su paso por esta tierra, no murió en vano tampoco. Quedó un remanente cuando descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Habían 120 en el aposento alto, y con esos 120 hermanos el Señor tuvo para cumplir su gran comisión. Hoy por hoy, casi 2000 años después, se sigue predicando el Evangelio. Ya hoy no somos 120, ya hoy somos millones y millones en el mundo que alabamos y glorificamos al Dios Todopoderoso. Amén. Todos los que se han levantado contra Dios, contra la palabra, contra la iglesia, Dios los ha quebrantado, los ha humillado. Pero aquí va la iglesia del Señor avanzando, mientras el día dura, como dice nuestro Señor Jesucristo. En el verso 20 él dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. En este contexto, amados hermanos, la luz representa la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Amén. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, aborrece la verdad, aborrece el camino del Evangelio. Todo aquel que hace lo malo, todo aquel que practica el pecado. La gente que ama el pecado aborrece la verdad, aborrece el Evangelio, aborrece la corrección y la exhortación que se les hace a través de la palabra. Y de hecho no les agrada a muchos que cualquiera los confronte con su pecado, con su realidad. Yo creo que ninguno de nosotros ha escapado a la experiencia de que alguien se nos enoje, alguien de la familia, un vecino, un compañero de trabajo, a cualquiera que le compartamos la palabra, que se nos haya enojado porque le hablamos la palabra, porque le dijimos que lo que está haciendo está mal hecho delante de Dios. Y mire que siempre ha sido la reacción de los seres humanos a través de la historia. Los evangelios nos dicen que Herodes mandó a matar a Juan el Bautista porque él tuvo la osadía de confrontarlo con su pecado. Herodes vivía con una mujer llamada Herodías, que era esposa legítima de Felipe, hermano de Herodes. Amén. Herodes usó, no sabemos qué artimañas, pero conquistó a la mujer de su propio hermano y se la robó. Y nadie en Israel se atrevía a confrontarlo y a decirle: eres un adúltero, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y pues Herodes de alguna manera como que lo toleraba, pero Herodías no. Herodías lo aborrecía, y llegó el día en que tuvo la oportunidad, como muchos de nosotros hemos leído en los evangelios, que la hija de ella danzó delante de Herodes en su cumpleaños. Herodes le dijo: pídeme lo que quiera, hasta la mitad del reino te será concedida. Pero ya su mamá le había dicho: cuando él le diga eso, usted le va a decir: tráeme en un plato la cabeza de Juan el Bautista. A veces, por decir la verdad, hay que pagar un precio, amados hermanos. Amén. A veces se pierden amistades. Puede que usted y yo, con la ayuda de Dios, no perdamos la cabeza,
pero se pierden amistades, se pierde el respaldo a veces de la misma familia. Es el precio que hay que pagar. Si usted quiere agradar a Dios, usted debe ser consciente de que debe pagar un precio en todos los aspectos. El Evangelio nos demanda privarnos de muchas cosas. El Evangelio nos demanda no identificarnos con lo que hace la gente del mundo, incluyendo a nuestros familiares. Y entonces parte del precio que hay que pagar tiene que ver con la afrenta, el rechazo, el menosprecio, tantas cosas. ¿Pero por qué? La Biblia lo dice, porque es que ellos aborrecen la luz. Ellos no vienen a la luz. Y bíblicamente hablando, usted y yo somos luz. Y ellos son tinieblas. Amén. Pablo ilustra ese conflicto usando la analogía de Isaac y de su hermano Ismael. Recordemos de que antes de que Isaac naciera, Abraham engendra a Ismael con Agar, la sierva egipcia de Sara. Ellos en su afán por tener ese hijo de la promesa, pues cometen ese error. Y hermano, los errores también, mire que hay que pagar un precio. Cuando cometemos errores hay que pagar un precio. Abraham tuvo que pagar un alto precio por ese error que cometió. Dios le permitió cometer ese error. Y mire que Dios guardó silencio. Pero el precio que tuvo que pagar fue alto. Entre ellos, o entre las cosas que tuvo que pasar, es que a la edad de 13 años a Abraham le tocó despedir a su hijo, porque sea como sea, Abraham amaba a Ismael, era su hijo. Pero un día Sara le dijo: no, ese muchacho no puede vivir más aquí. Como que le dijo: se va él o me voy yo. Abraham se sintió triste, pero Dios le dijo: no, escuche la voz de su mujer, porque no será en Ismael, sino en Isaac te será llamada descendencia. Pero vamos a Gálatas capítulo 4 para que miremos parte de ese conflicto que había entre Isaac, que apenas era un pequeño niño, y entre Ismael, su hermano mayor. Gálatas capítulo 4, gloria al Señor. Leamos los versículos 28 y 29. Así que, hermanos, nosotros somos como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mira, amado hermano, esto es lo que se conoce como una analogía. Usar alguna situación y compararla con lo que está pasando en el presente. Pablo dice: nosotros somos hijos de la promesa. Recuerde que en Gálatas también dice Pablo que nosotros somos hijos de Abraham por la fe. No seremos hijos de Abraham en cuanto al linaje de la sangre, pero sí por la fe, porque Abraham es el padre de la fe. Dice: pero como así en aquel entonces Ismael perseguía a Isaac, se burlaba de él, le hacía bullying, así también ahora los hijos de las tinieblas menosprecian a los hijos de la luz, aborrecen a los hijos de la luz. Amén. Siempre ha existido ese conflicto y va a existir, y el cristiano maduro sabe que eso es así. Y digo el cristiano maduro porque el creyente inmaduro, cuando alguien comienza a menospreciarlo o a rechazarlo por causa del evangelio, se desanima. Y muchos han vuelto atrás, muchos han dejado de perseverar, que porque en la empresa se burlaban de él, que porque en el colegio se burlaban de él, que en la universidad se burlaban de él. Es decir, no se quiere pagar un precio.
Y para usted y yo mantenernos fieles en este camino tenemos que pagar un precio, amados hermanos. Por ejemplo, si usted se quiere mantener fiel en este camino, usted tiene que orar. Tiene en el mejor sentido de la palabra. No le vamos a obligar. Pero el cristiano sensato sabe que tiene que orar. Orar no es opcional para nosotros, hermano. Nunca le vamos a decir, hermano, ore si quiere. Busque a Dios si quiere. No, si yo me quiero mantener firme en este camino, tengo que orar. Tengo que orar. Porque en la oración está la fortaleza espiritual. A través de la oración el cristiano adquiere las armas espirituales que necesita para poder vencer. Hermano, aunque usted y yo no lo veamos con nuestros ojos, pero a usted y a mí nos atacan ejércitos de demonios. Y si lo fuéramos a clasificar por géneros, podríamos hablar de demonios de desánimo, demonios de engaño, demonios de incredulidad, demonios de inmoralidad, demonios de mundanalidad, demonios de rebeldía y tantos otros. Porque los demonios se clasifican por géneros. Amén. Y usted como cristiano evangélico no escapa a que algún género de demonios lo esté atacando. Por ejemplo, hay matrimonios que están siendo atacados por demonios de ira y de contienda. Eso lo saben usted y su esposa que viven bajo el mismo techo. Amén. Y si no los ataca el diablo, pues los felicito. Pero cuando a un cristiano no lo ataca el diablo, ahí hay algo sospechoso. Amén. Sí, porque es que al buen cristiano lo ataca. Hermano, es que atacó al Señor Jesucristo, hermano. Usted lee los evangelios y a veces creemos que Satanás solamente atacó al Señor Jesucristo el día de la tentación en el desierto. No, hermano. Ahí mismo dice que le dejó por un tiempo. Hebreos dice que el Señor Jesucristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Es decir, que durante su vida, él vivió unos 33 años, continuamente él fue atacado por Satanás y por sus demonios. Porque Satanás y sus demonios sabían quién era él. A Satanás no lo tomó por sorpresa la venida de Cristo al mundo, él sabía quién era. Él se enteró cuando el ángel Gabriel vino y le anunció a María que iba a quedar encinta y que el hijo que iba a nacer sería llamado santo porque sería el hijo de Dios. El diablo se enteró de eso. El diablo conocía las promesas que habían con respecto al Mesías. Y por eso usted ve, hermano, que se metió en Herodes bien endemoniado que vivía, ahora resultó requete contra endemoniado y obsesionado con la idea de matar al niño Jesús. Y por eso cuando los astrólogos que vinieron del oriente vinieron a Jerusalén preguntando dónde está los sabios del oriente, el rey de los judíos, dice que Herodes se estremeció. ¿Cómo así que el rey de los judíos? Y el rey de los judíos soy yo. Esa fue la preocupación de él. ¿Cómo así que el rey de los judíos? Los mandó a llamar. Les dijo, sí, es que ellos le dijeron, es que nosotros vimos su estrella. Somos observadores del cielo. Somos observadores de todos los movimientos de los astros en el cielo. Y hay una estrella atípica. Nunca, no tenemos registros de que esa estrella haya aparecido antes. Y se nos apareció allá desde Persia, viene, guiándonos, y llegó aquí a Israel. Y entonces Herodes manda a llamar a los sacerdotes, a los intérpretes de la ley, y les dice, ¿dónde está escrito en la ley que ha de nacer el rey de los judíos? Y ellos dijeron, en Belén de Judea. Así está escrito en el libro del profeta Miqueas. Ellos se van para Belén
Y Herodes les da una encomienda: vayan, cuando lo encuentren, adórenlo, y vienen y me dicen dónde está para yo ir y adorarlo. Mire el diablo cómo es a veces de prudente, de caballero, de diplomático. Usted y yo, amado hermano, por eso necesitamos tanto el discernimiento espiritual. Recuerde, no todo lo que brilla es oro. Herodes no le dijo a estos sabios del oriente: yo quiero matar a ese niño, yo odio a ese niño. No, vayan y adórenlo. Y luego vienen y me dicen dónde está para que yo también vaya y le adore. Con una espada en la mano le voy a adorar. ¿Ah? Claro, en Herodes estaba directamente Satanás, que el Señor lo reprenda. Y mire que Dios, a pesar de ser Dios hubiera podido evitar que los soldados fueran allá, pero Dios es Dios y Él sabe todas las cosas. Le avisó a José en sueños que tomara a María y al niño y se fueran para Egipto. Por eso la Biblia dice que el avisado ve el peligro y huye. Cuando el creyente ve el peligro y no huye, está tentando a Dios, está pecando de necio. Hay momentos, amado hermano, que hay que huir. El avisado ve el peligro y huye. Entonces José, cuando Dios le habló a través de sueños, se fue para Egipto. Y allí estuvo, no sabemos cuánto tiempo, si meses, si un año o dos, hasta que murió Herodes. Porque poco después del nacimiento del Señor Jesucristo, murió Herodes el Grande en el año 4 antes de la era cristiana. Ahí se genera un poco de confusión, porque el Señor Jesucristo nació en el año 5 o en el año 4 aproximadamente, antes de la era cristiana. No antes de Cristo, sino antes de la era cristiana. Amén. Eso se produce por un error que se cometió con respecto al calendario actual, al calendario gregoriano, pero la historia se ha encargado de mostrar que Herodes murió en el año 4 antes de la era cristiana. Y el Señor Jesucristo nació un poco antes de que Herodes muriera. Era su propio hijo, el Hijo de Dios, y sin embargo Dios le dijo a José: váyase para Egipto con ellos. Y cuando murió Herodes el Grande, entonces Dios le avisó otra vez a José: puede regresar otra vez a Judea, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Y sin embargo José, por prudencia, no llegó a meterse a Jerusalén. Cuando oyó que el que reinaba era Arquelao, el hijo de Herodes, él dijo: no, yo mejor me quedo por aquí retiradito. Y se fue para Nazaret, y por eso el Señor Jesucristo crece en Nazaret, a pesar de que nació en Belén. Amén. Pero entonces, mire, amado hermano, que operan demonios en ese tipo de personas, enemigos de la verdad, enemigos de la justicia, enemigos de Dios, enemigos del evangelio. Operan demonios, y el creyente necesita discernimiento espiritual para que, de acuerdo al trato con otras personas. Yo le voy a aclarar un poco. Usted no necesita discernimiento espiritual para ir a la tienda a comprar las cosas del mercado. No, no es para eso. Pero resulta que hay veces que usted y yo nos tenemos que relacionar con personas inconversas. Y a veces podemos caer en una trampa porque los vemos como tan sencillos, tan humildes, tan especiales, que decimos: no, esta persona, a pesar de que no es cristiana, es una bendición. Y resulta que a veces nos equivocamos, amado hermano. El enemigo es astuto. Y por eso el buen cristiano debe pedirle a Dios que le dé discernimiento espiritual. Tal vez usted ha llegado a preguntarse por qué a algunas personas les molesta tanto que usted les hable del evangelio, o que les diga que su pecado es desagradable ante los ojos de Dios. La palabra de Dios tiene la respuesta a esa pregunta.
Vamos al libro de Proverbios capítulo 1, por favor. Maravilloso el Señor para siempre. Proverbios capítulo 1. Bendito es el Señor para siempre. Aleluya. Capítulo 1 de Proverbios. Vamos a leer el verso 22 y luego pasamos al verso 28. Verso 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Verso 28. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me llamarán. ¿Por qué? Mira lo que dice el verso 29. Porque aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Y cómo reprende Dios a los hombres? A través de su palabra. Amén. Verso 31. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Mire, amado hermano, la gente, hay personas, no todos por supuesto, pero hay quienes se enojan cuando usted les comparte un pensamiento de la palabra, un consejo, porque es que ellos aborrecen la sabiduría, ellos aborrecen la luz. Y máxime, si usted como cristiano tiene la osadía de confrontar a alguien con su pecado, a ellos no les gusta. Es más, prefieren aborrecerlo a usted. Algunos ni nos vuelven a hablar. Ahí mismo en Proverbios capítulo 15, leamos otro versículo por favor. Capítulo 15 de Proverbios. Lea el verso 12 por favor. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Mire, amado hermano, el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. ¿Usted no ha notado que hay gente que a usted, a mí, nos saca el cuerpo? No nos quieren, nos evitan. Ahí está la razón, hermano. Ellos no aman al que les reprende. El que los reprende, el que los exhorta, el que les dice arrepiéntase de sus pecados, ellos lo consideran su enemigo. Entonces toman distancia. Por eso hay familia que no lo quiere a usted. Hay vecinos que no lo quieren a usted, porque usted es luz. Y ellos rechazan la luz. Ellos aborrecen la luz. Aleluya. Dice el Evangelio según San Juan, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Al nombre de Cristo. La Biblia nos habla, por ejemplo, de la historia de Acab. Y había un profeta. Acab era un rey. Y solo un profeta en Israel, Micaía, se atrevía a confrontarlo con su pecado, con su maldad. Y Acab lo aborrecía. Un día vino el rey Josafat a visitar a Acab porque habían emparentado. Y Acab lo invitó a que subieran a pelear contra Ramot de Galaad. Y Josafat, que la Biblia dice que era un hombre de Dios, un rey piadoso, le dijo, bueno, yo voy contigo, pero ¿por qué no consultamos la palabra de Jehová primero? Y Acab mandó a llamar a 450 profetas, no de Jehová, sino de Baal. Y usted conoce la historia, el que ha leído la palabra. Y esos profetas de Baal le profetizaban, sube porque Jehová entregará a Ramot de Galaad en tus manos, sube. Y usted nota que acá a Josafat no lo convenció mucho.
Al hombre de Dios, hermano, no lo convence mucho. Esos danzaban y hacían un poco de cosas ahí. Hermano, los profetas de Satanás y los sacerdotes de Satanás, que el Señor los reprenda, ellos también tratan de imitar lo de Dios. Hablan en lenguas. No se impresione porque algún desconocido por ahí le habla en lenguas. Y danzan también. Nosotros le hemos ministrado liberación a personas que resultan hablando en lenguas. El diablo tratando de confundir al cristiano. Entonces a Josafat no lo convencieron los profetas y le preguntó al rey: ¿acá no hay aquí algún profeta de Jehová? Es decir, le dijo: estos no son a mí no me convencen, no son de Jehová. Para mí no son profetas de Jehová. ¿Hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y él dijo: hay uno, pero es que yo lo aborrezco. Y le dijo el rey: ¿por qué, Josafat? ¿Por qué lo aborreces? No, es que ese nunca me profetiza bien, sino mal. O sea, realmente lo que hacía Micaías era confrontarlo con su pecado, con su maldad. Era eso. Entonces Josafat lo exhorta y le dice: no hable así, mándelo a traer. Y claro, usted ve a Micaías que Dios lo usa, confronta al rey Acab y da la palabra. Y dice: Dios me mostró, yo vi a Israel todos esparcidos por los campos como ovejas que no tienen pastor. A Acab, por supuesto, no le gustó la profecía y dio una orden: métanlo a la cárcel y susténtenlo con pan de aflicción. Es decir, con solamente lo básico, pan, lo peor que haya para comer, denle a él. Pan de angustia y agua de aflicción. Hasta que yo venga, dijo Acab. Y el hombre de Dios dijo, Micaías dijo: si tú llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Y no volvió. Pero mire, amado hermano, traigo esto a colación para demostrarle que siempre ha sido así. Los hijos de las tinieblas aborrecen a los hijos de la luz. Acab aborrecía a Micaías. Amaba a los profetas de Baal, pero al único profeta de Jehová que había allí lo aborrecía, porque era el único que se atrevía a confrontarlo con su pecado. Los que hacen lo malo no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Ha escuchado usted a personas decir: ¿para qué va uno a esa iglesia si ese pastor se las echa todas a uno? Dicen ellos. A mí se me han enojado. Aquí hay hermanos que son testigos de eso, que después de un culto alguien, hermano, literalmente se me ha enojado, que porque yo tenía que habérselas hecha, pero es que usted, ¿por qué me tuvo que? Una vez se me enojó, hermano, y de hecho el tipo no me quiere, y ha amenazado hasta con matarme y todo. Sí, en serio. No, porque sabe que está en las manos de Dios, hermano. Nosotros estamos en las manos de Dios. Yo por eso no dejo de dormir tranquilo, porque es que acabamos de leer en Proverbios, hermano, que es que el que confía en Dios puede estar tranquilo. Vivirá confiadamente sin temor del mal. Pero miren los enemigos que nos ganamos gratis, de gratis, hermano. Nos aborrecen. ¿Por qué? Porque al predicar la palabra, esa palabra los confronta con su pecado. Porque al tipo del que le estoy hablando yo no lo conocía, hermano. Una vez vino al culto 2 veces y cada que venía Dios lo cogía y tenga. Y un día terminó el culto de allá, se me enojó. Varias veces se me ha enojado ya. El tipo me aborrece. No nos quieren. Pero eso es bíblico. Vaya al libro del profeta Amós y miramos algo. Amós lo encuentra después de Daniel, Oseas y Joel. Aleluya. Libro del profeta Amós. Al nombre de Cristo. Aleluya. Leamos el verso 10. Amós capítulo 5, verso 10.
ellos aborrecieron al reprensor en la parte de la ciudad, en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto, ¿qué hicieron? Lo abominaron. El reprensor en este contexto es el profeta, el que predica la palabra, el que trae el mensaje de Dios. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto, abominaron. ¿Sí ve, hermano, el conflicto en el que usted y yo estamos? Y eso hace parte del precio que usted y yo tenemos que pagar. Este camino es una bendición, porque en este camino Dios nos bendice en todos los aspectos. Finalmente llegaremos a la patria celestial, que es la meta final de todo cristiano, y allí recibiremos la corona de justicia. Pero mientras estemos aquí, habrá ciertos precios que deberemos pagar, amados hermanos. El creyente que no entiende esto, entonces usted lo ve por ahí desanimado, que no vuelve, que por esto, que por aquello, que por ahí están diciendo, que bueno, todo lo que usted se quiera, o lo que haya escuchado, porque hemos escuchado cosas. Pero el que sabe quién lo llamó, entiende, es que esto es así, hermano. Como le digo, usted y yo nos ganamos enemigos de gratis. Tal vez usted tiene vecinos que lo aborrecen. ¿Qué le hizo usted a esos vecinos? Nada. Lo aborrecen por ser cristiano. Por el solo hecho de ser cristiano lo aborrecen. Que Dios tenga misericordia de ellos. Nosotros no estamos llamados a aborrecerlos a ellos, sino a orar por ellos. Pero hace parte del precio que hay que pagar, amado hermano. El camino del evangelio es un camino de bendición. Y podríamos decir es un camino de rosas, pero las rosas tienen espinas. Amén. Y todo el que trabaje con rosas en algún momento se pegará por ahí sus pinchacitos también. Y le va a doler, pero por eso no deja de trabajar con rosas. Amén. Porque entiende que así es la vida. A usted y a mí hay gente que no nos ama, hay gente que nos aborrece, hay gente que quisiera vernos caer en desgracia. Hace parte de la vida, amado hermano. Pero usted y yo tenemos que seguir puestos los ojos en Jesús. Mientras estemos en este mundo, habrá quienes nos aborrecen, habrá quienes no nos quieren para nada. Habrá quienes quieran hacernos la vida imposible, hermano. Es que es lo tremendo. Algunos por lo menos nos aborrecen en silencio, pero hay otros, hermanos, que literalmente se levantan contra el creyente y le hacen la guerra y tratan de hacerle la vida imposible. Y si usted se descuida, el enemigo va a usar esa situación para que usted se desanime, para que usted comience a declarar derrota, hermano. Pero es que mire, uno tratando de agradar a Dios y mire lo que pasa. Sí, es lo que pasa. No dice el Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, y es lo que hemos visto a través de los años. Yo le podría hablar a usted de tantas veces que a mi esposa y a mí se nos ha levantado personas con un odio terrible, hermano, y han tratado de hacernos daño. Pero ahí es donde se cumple la palabra. El Señor dice: confiad, yo he vencido al mundo. Tranquilo, esté tranquilo. Yo voy a pelear por ustedes, yo los voy a guardar, yo les voy a ayudar, yo les voy a dar la victoria. Y aquí vamos con la ayuda del Señor, amado hermano. Porque por fe andamos, no por vista. Si usted y yo nos ponemos a mirar, este me aborrece, aquel no me quiere, este también. No, hermano, yo más bien dejo de ser cristiano y me evito tantos problemas. No, porque por fe andamos, no por vista.
Usted y yo tenemos que andar confiados de que el que nos guarda a usted y a mí es el Señor. Claro, el verdadero cristiano también es prudente. Él no anda por ahí diciendo, a ver, véngase el que quiera, véngase que conmigo está. No, tampoco. Amén. Véngase para que... No. Usted y yo también somos de carne y hueso. Ore a Dios, Dios lo guarda, Dios guarda a su familia. Dios hasta aquí nos ha guardado siempre, hermano. Y en lo personal, son muchos los enemigos que he tenido en este camino. Muchos. Enemigos de adentro y también de afuera. Porque aún dentro de la misma congregación, Satanás nos ha levantado enemigos. ¿Quién lo creyera, hermano? Eso es así. A Pablo le sucedió también. El Señor Jesucristo tenía enemigos por montones. Es que es increíble, hermano, el propio Señor Jesucristo. ¿Y cuánta gente le deseaba la muerte al Señor Jesucristo? ¿Cuántos, hermano, el ser humano es impresionante, cuántos literalmente se gozaron? Pero es que gozaron viendo la muerte del Señor Jesucristo, viendo su padecimiento en la cruz. Se jactaban de Él. Es tremendo el ser humano. Entonces usted y yo no podemos, hermano, estar a toda hora permitiendo que el enemigo nos llene de temores, porque es que yo les he dicho en otras ocasiones, una de las armas favoritas del diablo para atacar a los hijos de Dios es el miedo. El diablo no ataca únicamente con inmoralidad y con mundanalidad, aunque también son armas que usa, pero una de sus armas favoritas es el miedo. El miedo. Y ahí es donde el cristiano necesita entender lo importante que es el poder de Dios. Entender y creer que Dios a usted también le da poder. Si usted pide poder, Dios le da poder, amado hermano. El Señor Jesucristo dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe. Si yo le pido poder a Dios, Él me da poder. Si yo le pido gracia, Él me da gracia. Si yo le pido unción, Él me da unción. Si yo le pido fe, Él me da fe. Pedid y se os dará. El creyente tiene que aprender a orar creyendo en la palabra. Y usted debe creer, amado hermano, que Dios le ha dado poder. Y si necesita más, le va a dar más poder también. Porque es que, hermano, lo necesitamos. Es que no estamos hablando de algo, hermano, para ir a ostentar por ahí como el que anda con un anillo y a toda hora, mire, vea, y tan bonito. No, hermano, no. El poder de Dios no es para ostentarlo. El poder de Dios es para defendernos de las fuerzas del infierno. A usted y a mí nos atacan fuerzas demoníacas con frecuencia, hermano. Demonios que se meten en una persona y la levantan contra usted, la levantan contra mí. Los hijos de Dios no mandamos a arreglar eso de una manera, que yo le voy a mandar los de la moto, que los muchachos, nosotros no actuamos así. Pero ustedes y yo sí podemos orar y podemos reprender al diablo y a sus demonios y podemos desbaratar los planes de las tinieblas en contra de nuestras vidas, amado hermano. Hermano, y eso es efectivo, eso es real. Eso es real. Alguien decía por ahí, hablando de este servidor, es que yo he intentado matarlo varias veces y no he podido. Mire, hermano, qué tremendo. Él mismo testificando eso, él mismo. ¿Por qué no ha podido? Porque Dios no se lo ha permitido y no se lo va a permitir.
Yo en mis oraciones desbarato los planes del diablo en contra de mi vida, en contra de mi familia, en contra de la iglesia. Desbarato los planes criminales, reprendo los altares de brujería, de hechicería, de satanismo, reprendo al diablo y a sus demonios en el nombre de Jesucristo. Hermano, es que usted y yo tenemos que ser conscientes de que andamos en medio de lobos. Esto es así, hermano. Quiera o no quiera creerlo usted, ya es su problema, pero andamos en medio de lobos. De gente que nos aborrece, todo porque usted y yo somos luz, todo porque usted y yo vivimos de una manera diferente, todo porque usted y yo procuramos agradar a Dios. Las fuerzas del mal nos aborrecen. Pero mire, hermano, si de Satanás y de sus demonios dependiera, pues la iglesia no existiría. Los cristianos evangélicos no existiríamos, porque el diablo nos mataría a todos. Pero el Señor Jesucristo también nos dijo que nos iba a dar poder, que nos iba a dar autoridad. Pablo dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sabe usted, amado hermano, que hay iglesias, no de esta misión, yo de esta misión no conozco el primer caso, pero hay iglesias que literalmente se han acabado? Literalmente. Alguien vino una vez, una persona que por su trabajo ha viajado por diferentes lugares del mundo y visita las iglesias. Se sentó conmigo en la oficina y me dijo: pastor, quedo aterrado. Hace tantos años vine y ustedes estaban abajo, y ahora vengo y mire cómo están. Y me decía algo que yo admiro de esta obra del movimiento misionero. Él no es del movimiento misionero. Me decía: a todas partes donde yo voy, y Dios me permite volver a los 2, a los 3, a los 5 años, en lugar de estar más reducida, la congregación está más grande. Pero también me dijo: pero he ido a otras misiones y a los años he vuelto y ya no está. Y he preguntado: ¿qué pasó con la iglesia que había acá? Y me dicen: esa iglesia se acabó. Yo le di gloria a Dios, hermano. Él me testificó eso. Iglesia cristiana que se descuide, el diablo la acaba. El diablo la acaba. Y por eso algunos de ustedes son testigos que Satanás y sus demonios lo han dicho ellos mismos, que a nosotros nos aborrecen también. Al cristiano que le haga la guerra al diablo, pues el diablo no lo va a coger a picos y lo va a abrazar. Y cuánto te admiro, ¿no? El diablo no, yo no necesito que el diablo me admire, hermano. Cada rato me manda a decir que me odia, pues lo peligro fuera que me amara. Peligro para mí lo que me vería, porque el diablo, uy, que yo admiro tanto a ese pastor Pedro, ahí sí preocúpese, hermano. Pero me odia, claro, es que es normal, hermano. Y que lo voy a matar. Yo no dependo del diablo, que el Señor lo reprenda, hermano. Nosotros no dependemos de lo que el diablo y sus demonios digan. Usted y yo tenemos poder para confrontar las fuerzas del mal. Porque esa es la tarea que tenemos, hermano. Usted y yo tenemos la tarea de llegar hasta el final de esta carrera en victoria. ¿Cómo lo vamos a hacer sin poder de Dios? ¿Cómo lo vamos a hacer sin la autoridad de Dios? ¿Cómo lo vamos a hacer sin la presencia de Dios? ¿Cómo lo vamos a hacer sin oración? ¿Cómo se va a sostener un cristiano si no ora? No se sostiene, hermano. No se mantiene. Todo cristiano que en algún momento, desafortunadamente, ha caído en algún pecado, inevitablemente uno como pastor le pregunta: hermano, ¿y cómo ha venido usted en la oración? Y todos me han dicho: no, hermano, yo la verdad me había descuidado mucho en la oración. Ahí está el resultado. Ahí está. Descuídese en la oración para que vea lo que le pasa, hermano. No cometa ese error, hermano. Que Dios nos guarde.
Pero usted y yo tenemos que ser en ese sentido responsables delante de Dios. Eso es responsabilidad con uno mismo. Por eso yo les he enseñado a ustedes, hermano, y permítame, hasta que Dios me permita, yo haré énfasis en esto, la importancia de que el cristiano se autovigile y lleve un control de su tiempo de oración. ¿Cuánto ora usted? Es importante que usted lleve ese control por usted mismo. No lo tiene que hacer por mí, pero por usted. Cuando usted no hace eso, cuando el creyente no lleva un control de su tiempo de oración, entonces él se arrodilla y puede arrodillarse 5 minutos y le parece que oró 2 horas y se para tranquilo. No, hermano, pero es que yo estoy orando. Me dice, a mí mucho más, pastor, pero es que yo estoy orando. ¿Cuánto ora? Vamos a ver, ora 5 o 10 minutos al día. Es como decir que usted y yo, hermano, estamos bien desnutridos, nos está matando una desnutrición y le decimos al médico, pero doctor, es que yo estoy comiendo. ¿Cuánto come? Yo me tomo 3 cucharadas de sopa al día. ¿Ah? No, pues con razón está así. Amén. ¿Quién se sostiene con 3 cucharadas de sopa? ¿Quién se sostiene con una comida al día? Sí se sostiene, pero la desnutrición va a llegar. Y todos los problemas asociados a la desnutrición le van a llegar. Así, cuando el cristiano, espiritualmente hablando, vive desnutrido, porque ora muy poco, porque es descuidado con su oración, es irresponsable con su vida de oración. Tan irresponsable que no se preocupa por llevar un control de su vida de oración. Yo lo hago, amado hermano. Es muy personal, se lo comparto por si usted lo quiere hacer. Yo registro mi tiempo de oración diario. Y a los 8 días, todos los sábados en la noche, yo sumo de lunes, de domingo a sábado. Y divido por 7. Y eso me da un promedio de oración diaria. Y entonces ese sábado yo sé si esta semana estuve flojito o estuve bien. Pero el creyente que nunca hace eso, permítame la expresión coloquial, le da lo mismo 8 que 80. Le da lo mismo orar 8 minutos u orar 80, es igual. Se arrodilla, a veces a darle golpes a la silla con la cabeza, porque eso es lo que hacen muchos. Viven en una condición, hermano, que se arrodillan a orar y mismo se duermen. Viven mal. Eso habla de una condición espiritual, hermano, preocupante. No es normal, porque usted hace todo en el día con tanta lucidez y cada vez que va a orar se duerme. Eso tiene que preocuparlo a uno, pero a mí, ¿qué me está pasando? Esto no es normal. Veo televisión, navego por internet, chateo por WhatsApp, me meto a Facebook, salgo por Instagram, hago de todo y voy a orar y me duermo. ¿Ah? No, hermano, use su discernimiento. ¿Qué está pasando? Algo está pasando. Lo normal es que yo tenga libertad para orar, que yo me postre a orar con libertad. Lo normal es que un cristiano le pida poder a Dios y reprenda a los demonios que se hayan levantado contra su vida, contra su hogar, contra su familia, y también reprenda la obra del diablo en contra de la iglesia, porque un buen cristiano ora por la iglesia también. Al nombre de Cristo. El cristiano mediocre con dificultad ora por él o por ella. El buen cristiano ora por su vida, ora por la iglesia también, ora por Colombia, ora por otras cosas también. Porque una cosa es orar y otra es interceder. Yo oro por mí, pero yo intercedo en favor de la iglesia, yo intercedo en favor de este país, yo intercedo en favor de la obra de Dios, yo intercedo por muchas cosas y oro por mí. Hay evangélicos que con dificultad oran por ellos. Son egoístas, hermano. Hacen una oración egoísta: Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, guárdame de todo mal y peligro. Amén. Los demás que se lo lleve él. ¿Sí? Ellos verán cómo se defienden. Yo oro por mí. Eso es egoísmo.
Porque es que resulta que yo también necesito que ustedes oren por mí. El gran apóstol Pablo les encarecía a sus lectores que oraran por él. Usted lo ve en varias de sus cartas. Orad por mí. Orad por nosotros. Orad los unos por los otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es nuestro deber, amado hermano, orar por los demás. Orar por los hermanos de la iglesia. Orar por los pastores, orar por los que están enfermos. Hay hermanos enfermos en la iglesia. No me responda a mí, respóndase a usted mismo. Usted ora por los que están enfermos en la iglesia. Hay hermanos enfermos y hermanas que están pasando por tribulaciones con respecto a su salud. Yo le pregunto, ¿usted se compadece de esos hermanos y ora por ellos? ¿Usted se acuerda de ellos en sus oraciones? ¿O usted dice, pues que se muera? Eso no es problema mío. ¿Ah? Eso es, hermano. Y eso Dios toma nota de todo eso. Cuando usted sepa, que debe saberlo, que hay hermanos, y usted sabe con nombre propio, la hermana fulana, el hermano fulano, la hermana de allí, la hermana de allá, en mis oraciones yo se los presento al Señor. Señor, ten misericordia de mi hermano, ten misericordia de mi hermana, Señor. Si es tu voluntad, haz un milagro en su cuerpo, sánale, Dios mío. Porque usted también se va a enfermar. Y va a querer que otros oren por usted o no. Otros no, todos la iglesia que ore por mí, todos. Pero cuando ellos estaban enfermos, yo no oraba por ellos. Mire, amado hermano, hay que sembrar para poder recoger. Usted y yo también necesitamos que otros nos ayuden con sus oraciones. Un hermano con una enfermedad catastrófica, hermano, eso no es fácil. Pero créame que las oraciones tienen un efecto. Dios visita a esos hermanos, les da paz, les da consuelo, los sostiene por las oraciones de sus hijos. Al nombre de Cristo. Entonces, amado hermano, siendo tan consciente de esto, qué importante es que usted como cristiano lleve su propio registro, su control, se haga un control usted mismo. ¿Recuerdan la figura que manejan con los niños pequeños? Control y desarrollo. Usted y yo mismo, pues hermano, hagámonos control y desarrollo. ¿Cómo voy yo? ¿Cuánto estoy pesando? ¿Cuánto medí hace un mes? ¿Cuánto mido hoy? Estoy hablando en términos espirituales. ¿Cuánto pesaba hace un mes? ¿Cuánto peso hoy? Hace un mes oraba 1 hora, hoy apenas estoy orando 30 minutos. Y me descuido y termino orando 15 la otra semana. Eso me tiene que preocupar, pero ¿qué me está pasando a mí? En lugar de mejorar, en lugar de crecer, estoy decreciendo, estoy menguando. Pero ¿cómo puedo sacar yo esas conclusiones? Cuando yo mismo me registro, me controlo. Porque a mí nadie me va a hacer ese control. Ni mi esposa me lo hace, yo no se lo hago a ella tampoco. Menos ustedes me lo van a hacer a mí. Me lo tengo que hacer yo mismo, hermano. Yo mismo. Yo a nadie le pregunto, hermano, dígame usted cuánto está orando. No, es que eso es muy personal, eso es con Dios. Pero si yo soy un creyente responsable, yo me autovigilo. Y yo llevo mi registro de oración. Eso me ayuda, a mí me ha ayudado, a mí me sirve. A mí me ha sido útil y hasta el día de hoy, con los años que llevo en este camino, día tras día, yo registro mi oración y semana tras semana sumo y saco el promedio. Es mi costumbre y me ha funcionado. Porque de esa manera yo mismo me vigilo, yo mismo. Y yo mismo sé cómo voy. Pero el creyente descuidado no, si ora bien, si no ora le da lo mismo. Si ora 20 minutos, si ora media hora, para él es todo igual. De ahí la condición espiritual de muchos, amados hermanos. Por eso el que ama, dice
el Señor Jesucristo en el verso 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Usted y yo venimos a la luz, usted y yo venimos al culto y le pedimos, Señor, háblame a través de tu palabra, porque quiero mejorar, porque quiero mantenerme fiel, porque quiero crecer en la vida espiritual, porque quiero servirle al Señor, porque anhelo que Él cumpla los propósitos que tiene con mi vida. Entonces yo no salgo enojado con el pastor. Hermano, me las echó a mí. No, hermano, no. Sáquese ese prejuicio de su cabeza, hermano. Si usted le pide a Dios en oración que le hable, entonces Dios le va a hablar. Dios le va a hablar. Y si Dios le dice que está flojito en oración, es porque está flojito. El que no está flojo en oración, pues esto no lo va a afectar a él, gloria a Dios. El creyente que está haciendo un carnal, pues Dios lo confronta con la palabra. ¿Para qué lo confronta? Para que reaccione, para que entienda que si sigue así se va a estrellar. Amén. Tenga cuidado con una estrellada, amado hermano. Tenga cuidado. Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. El que no toma nota de la palabra se estrella. A veces contra el muro de su propia soberbia, contra el muro de su propia negligencia, contra el muro de su propia rebeldía se estrella. Pero Dios ya le venía hablando. Dios ya venía tratando de llamar su atención. No tomó nota. Hermano, tomemos nota de lo que Dios nos dice. Que Dios no habla en vano. Él nos habla porque nos ama y quiere que usted y yo marchemos bien, que nos vaya bien, que venzamos, que derrotemos a las fuerzas del mal y sigamos adelante nuestro camino con la ayuda del Señor. El que practica la verdad viene a la luz y anda con su conciencia tranquila y anda gozoso y anda feliz, ora, se fortalece en el Señor y sigue adelante. Amén, amados. Estemos de pie y le damos gracias al Señor por el consejo de su bendita palabra. Padre celestial, yo te adoro, mi Señor. Te doy mil gracias por este consejo de tu palabra que has puesto en mis labios en esta hora. Gracias por exhortarnos, por aconsejarnos y por recordarnos, mi Dios, que vivimos en medio de lobos, en medio de personas a las que Satanás y sus demonios han llenado de odio en contra de nosotros, tus hijos. Y que por eso es nuestro deber mantenernos fortalecidos en la vida espiritual. Por eso es nuestro deber buscar tu santo poder y reprender la obra de las tinieblas, desbaratar los planes de las tinieblas en contra de nuestras vidas. Glorifica tu palabra, Señor. Ayúdanos a ponerla por obra. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Sigue llevándonos de victoria en victoria, de poder en poder, de bendición en bendición. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, como también te rogamos que continúes guardándonos de todo mal y peligro, que desbarates toda trampa del diablo en cualquiera, contra cualquiera de tus hijos, Señor, de nuestros hogares. Guárdanos del mal, guárdanos de toda obra perversa de las tinieblas. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre bendito de Jesucristo y te damos muchas gracias. Amén. Aleluya. Hermanos, mañana con la ayuda del Señor les invito a un tiempo de oración. Lo vamos a hacer virtual. Primero por el tiempo que ha estado haciendo el clima y segundo porque es que me he enterado de que inclusive hermanos de otros países se han unido a esas cadenas de oración y me han dicho: pastor, muchas gracias, es una bendición para nosotros, porque va, hermano, a veces uno no valora lo que tiene. Hay una hermana en Estados Unidos, por ejemplo, siente un momentico,
una hermana en Estados Unidos que ya no tiene la iglesia cerca. Para poder congregarse ya tiene que conducir un poco de kilómetros, creo que son como unos 60 kilómetros para poder ir a un culto. Entonces ella me dice: pastor, yo me congrego a través del canal. Y estos días que se enteró de la cadena de oración y se unió a ella, porque ha estado en las cadenas de oración, me decía: pastor, es una bendición para mí esa cadena de oración. Mi esposo y yo nos unimos y oramos desde nuestra casa. Entonces, hermano, pues bueno, también hay que tener en cuenta eso. Hay hermanos enfermos que no pueden venir físicamente al templo, pero a través de estas cadenas de oración Dios también los fortalece a ellos. Amén. Entonces, por el momento las oraciones de los viernes las vamos a hacer virtuales. Comenzamos en nuestra casa ya la oración personal y a las 11 de la noche nos unimos a través de el enlace que se les va a enviar y participamos todos de ese tiempo de oración. El día lunes festivo, recuerden, hay ayuno general con la ayuda del Señor. A todos les invito, a todos, a que hagamos ese esfuerzo, hermano, y vengamos y le ofrezcamos ese sacrificio al Señor. Eso va a redundar en bendición para todas nuestras vidas. Y por supuesto el domingo, nuestra escuela dominical, 9:30 de la mañana, y en la tarde el culto a las 5 p.m. Dios les bendiga a todos, mis amados, Dios les guarde. Oramos, damos gracias al Señor y le pedimos que nos bendiga al salir de su casa. Oremos, hermanos. En el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra ha sido oportuna para nuestras vidas en esta noche. Dios mío, en esta hora nos disponemos a salir de este lugar, mas no de tu presencia. Te ruego que nos guardes al salir de este lugar, que el ángel tuyo acampe alrededor nuestro, nos guarde, nos defienda de todo mal y de todo peligro. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.